Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad de seguir compartiendo esta conferencia magistral al inicio del curso de análisis e interpretación de los estados financieros. Como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC Aldo Alía Acuña Parcana, docente del Instituto de CIMAS y CAMES. A la vez también soy consultor e investigador en gestión pública y privada. Al mencionar sobre el análisis e interpretación de los estados financieros, ¿no? Hemos estado ya el día lunes y el día miércoles dando algunos alcances. El día de hoy está programado la unidad 3, ¿no? Análisis de estados financieros, ¿no? El día viernes 6 de noviembre, donde vamos a ver, digamos, puntos muy importantes, ¿no? Puntos muy importantes sobre este tema, ¿no? Que es muy primordial en este corto tiempo que nos dan. Vamos a ver cómo se analiza, cuál es la plantilla en sí, cuál es la razonabilidad que se utiliza, cuál es el criterio, qué es lo que se determina, por qué debemos de analizar, ¿no? Cuáles son los usuarios, etc, etc. Entonces, este es el contenido, ¿no? Vamos a hacer una introducción, vamos a hacer un análisis e interpretación, quiénes son los usuarios de que optan, digamos, de esta información financiera, cuál es el objetivo en sí de este análisis, cuál es la necesidad de que se pueda realizar, ¿no? Al momento de obtener la información, ¿no? La estructura, cómo está estructurado, digamos, con la plantilla adecuada, cuál es el método que se aplica, qué tipo de análisis, si es interno o externo, que se puede aplicar, ¿no? Cuál es la descripción de los métodos de análisis financiero, y vamos a ver, digamos, una plantilla en general, ¿no? Sobre los análisis de estado de situación financiera y de resultados para las empresas no financieras. La próxima semana, ¿no? Ya las últimas 3 unidades, ya vamos a ver con casos prácticos, ¿no? De cómo se realiza. En esta oportunidad quiero darle un mayor alcance para que tengan la parte conceptual, la parte cómo es la plantilla y el raciocinio de utilizar todo ello. Entonces, comenzamos con el capítulo 3, análisis de estado financiero, ¿no? A veces cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de exámenes que se pueden ser sometidos, digamos, los estados financieros a las empresas, ¿no? Tanto industriales, comerciales, de servicios, que se constituyen según, ¿no? La ley de sociedades o empresas individuales. Pero hay un tema muy especial, ¿no? La importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia en sí y cuál es el interés, ¿no? Para optar todo ello. ¿Qué técnica de evaluación, ¿no? Se pueden aplicar a los estados financieros, ¿no? Dentro de las entidades financieras al momento de solicitarlo, ¿no? ¿Qué es lo que observan ellos, ¿no? ¿Qué es lo que verifican, ¿no? Para que pueda también, no solo el sector financiero, sino también las entidades públicas, ¿no? Ante la necesidad de mantener un equilibrio, ¿no? Entre las inversiones y las obligaciones a corto y largo plazo, es preciso estudiar qué cosa, el comportamiento de la entidad, ¿no? El comportamiento de la entidad derivado a las transacciones. Ya cada uno de nosotros conocemos cómo es la operatividad del día a día, del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego también se puede ver qué tipo de medio económico, ¿no? Habrá que analizar cuáles son los factores que intervienen, si es favorable o no favorable, ¿no? En la producción o comercialización de bienes o prestación de servicios, ¿no? ¿Cuáles el resultados también que se puede obtener, si es positivo o negativo, ¿no? Como el día miércoles hice una pregunta, este año las empresas, ¿cómo obtener sus resultados? ¿Será favorable o no será favorable? ¿Tendrá utilidad o no tendrá utilidad? ¿No? Esas son las preguntas que se hacen, ¿no? Luego, si va a haber un incremento o reducción de participación de los recursos propios, ¿no? O de los terceros puestos a disposición, ¿no?
si hay una modificación, de reflejarse, digamos, a la estructura financiera y cuál es el beneficio, ¿no? Dentro de la liquidez, solvencia o rentabilidad, ¿no? Ahí ya vemos, ya dentro de nuestros indicadores financieros. También vamos a ver el objetivo, digamos, del análisis financiero al momento, digamos, de que sea evaluada, ¿no? ¿Cuál es la condición en sí, ¿no? Si la realización entra en equilibrio o delimita un movimiento, cuál es la razonabilidad de un análisis financiero si recurre normalmente a la contabilidad, ¿no? Si esa información es de carácter financiero. Otra información también que se puede ser recibida a través de los estados financieros, utilizándose como mayor frecuencia, ¿no? Los estados de situación financiera y el estado de resultado, ¿no? El análisis que se efectúa, digamos, los términos, es a través de los saldos. Mientras que el problema financiero está determinando la interrelación de los flujos monetarios. También se puede señalar una aproximación semejante si justifica, ¿no?, la medida de que la vida del ente económico se sustenta en la naturaleza y composición de sus recursos, ¿no? Si esos saldos está, digamos, analizado, ¿no? Si en verdadmente el personal contable ha determinado, ha utilizado el criterio, ¿no? O las demás áreas operativas, ¿no? Han realizado bien el trabajo. Si encontramos las variaciones de saldo, ¿no?, que provoca el conjunto de flujos monetarios, ¿no?, los resultantes operaciones de intercambio financiero por cada entidad. Por eso que es muy importante el análisis financiero al momento que apoya la información contable, ¿no? Se califica un instrumento infalible, evalúa la gestión financiera, pero entra un conjunto de técnicas para tener una idea de resultados en la gestión, ¿no? Los estados financieros también se expresa una posición financiera precisa y rigurosa, ¿no?, utilizando la matemática, la fórmula, ¿no?, los métodos, ¿no?, los hechos económicos, la factibilidad de los cuantificados, ¿no?, apoyado en una combinación de convencionales contables y estimaciones, ¿no? Por eso siempre digo, un plan de trabajo estima, se proyecta, ¿no?, qué es lo que vas a hacer. Un análisis e interpretación, ¿no? Todos son pensantes en obtener, digamos, esa idea, esa preferencia, qué fórmula es la que se va a conducir los resultados infalibles, ¿no? ¿Qué vamos a esforzar? ¿Qué cosa? El raciocinio. Por eso yo a mis alumnos, a los emprendedores, siempre les digo, utilicen la razonabilidad, ¿no?, el criterio en sí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Los estados financieros también representan una situación o resultado producido por una condensación de que constituye un informe de contenido muy complejo, ¿no? A veces solo lo interpreta el contador, pero ¿cómo lo interpreta la parte externa, ¿no? Ellos dicen numeritos, pero también cómo se lee, ¿no? Entonces, por eso es muy adecuado las notas, ¿no? Si los medios o métodos de análisis que debemos tener presentes, ¿no?, son más avanzados, las técnicas contables también producen a la elaboración de los estados financieros. La experiencia y el conocimiento interviene mucho, ¿no?, que la entidad insta a tener una información correcta, ¿no? A veces uno, cuando analiza los estados financieros, ¿no?, a veces lo estudiamos 1, 2, 3 veces, ¿no? Y a veces se pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué salió este resultado? ¿Qué relación me da, ¿no?, estos elementos financieros para la entidad? ¿Qué importancia tiene, ¿no?, para los trabajadores, para el directorio, para los proveedores, ¿no?, para las empresas privadas, públicas, ¿no? ¿Por qué, no? Mientras que el análisis, ¿no?, de los estados financieros se apoya en métodos, ¿no?, con el avance de la historia se van perfeccionando, ¿no?
Es por ello que el procedimiento mecánico de los datos se interpreta, ¿no?, un proceso mental, ¿no? Pero no existe un sustituto mecánico o rutinario. ¿Cuáles son los usuarios que optan a la información financiera? Teniendo en cuenta los efectos de la información financiera, ¿no?, sobre los usuarios, es considerar que lo que interesa a cada uno en mayor o menor grado es fundamentalmente informarse, ¿no?, sobre el resultado actual de la entidad. ¿Cuál ha sido la evolución, ¿no?, durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre? ¿Y qué proyecciones puede determinar en el futuro? ¿Qué perspectiva puedo determinar, ¿no? Si puedo adoptar una decisión, si puedo, digamos, de que los intereses varían, ¿no? Todas esas preguntas a veces se hacen los usuarios, ¿no? ¿Y quiénes son mayormente, como ven ahí? Inversionistas, acreedores, el Estado y la empresa. Dentro de los inversionistas, ¿no?, actual, a veces juzgan, ¿no?, lo que es de la gestión de la empresa. También miden y participan en la utilidad. Y si podemos mantener o vender la participación. Pero también se proyecta en un futuro si podemos adquirir o desechar una participación. También si puede intervenir una gestión con resultado. En cambio, los acreedores protegen el crédito otorgado. ¿En qué sentido? ¿No? De que de tratar, digamos, de que mis cuentas por cobrar, ¿no?, los índices se reduzcan, no se aumenten, ¿no? Recuperar el préstamo concedido, ¿no? Si, si, me, si me brindaron un préstamo en el sistema financiero, cumplirlo, ¿no? Y en el futuro conceder o denegar un crédito, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa tiene, ¿no?, la liquidez, ¿no?, pero viene en el sistema financiero y te dice, ¿sabes qué? Eres una empresa potencial, ¿no? Ya no solo ven el préstamo, sino ve otras cosas más, ¿no? No financiero, sino en el mercado de valores, ¿no? O seguir invirtiendo con otro tipo de sectores, ¿no? Por eso permite ello las garantías reales, ¿no? Las garantías reales permite todo ello. A veces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es la situación crediticia? ¿Será favorable o no será favorable? En el Estado, ¿no?, en forma física califica la determinación de la renta imponible. O sea, mientras que tú vendas, reduzca tu costo, tu gasto lo determines, ¿no? Tienes que determinar cuánto es la renta de lo que vas a informar. Por eso que se declara, ¿no?, cada año, ¿no?, cada año se declaran los periodos tributariamente. Una cosa es tributaria y otra cosa es financiera. Y otra cosa es lo contable. Entonces, cuando tú comunicas a SUNAT, ¿no?, ya estás informando tributariamente cuánto es lo que has realizado. Otros entes oficiales también hay cómo controlar y supervisar las empresas, ¿no?, de acuerdo, digamos, qué actividad empresarial es lo que está realizando. Y en el caso de empresas, ¿no?, también se juzga propio gestión cuando son la competencia. La competitividad y la innovación está hoy en día, ¿no?, a pesar con esta pandemia, ¿no?, prevalece mucho. Y no solo ello, el mercado interno y el mercado externo también comienza a innovar. Si mi competencia está dando la luz, está innovando, están viendo, están con el cuidado de sus trabajadores, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de los protocolos sanitarios, entonces yo también tengo que adecuarlo. Siempre van a estar ahí, ¿no?, la competencia adecuadamente. Luego ponderar los resultados, tratar de que los resultados sean positivos y no negativos, ¿no? Los de la primera línea este año van a tener algo de resultados. Y lo que no han podido entrar a la primera línea, obviamente lo que van a optar el crédito de Reactiva Perú, como le dije el día miércoles, ¿no?, tendrán utilidad, pero esa utilidad no va a ser para los trabajadores ni para la empresa, sino va a ser para pagar el programa de Reactiva Perú.
Esa es la realidad. Asesores proponen alternativas para la toma de decisiones. Así es, tengo que ver si por A o B me afectó mi empresa, ¿no? Pero vamos a nuestro plan de contingencia. Si nuestro plan de contingencia fue favorable, entonces ya no tengo que pedir préstamo, ¿no? Porque tengo algo, una garantía necesaria para poder, ¿no?, solventar en situaciones críticas, en el momentos que suceden estas situaciones, ¿no?, que hoy en día las empresas están viendo. Y a veces se hace esa pregunta, ¿no? ¿La estructura financiera es proporcionada? ¿No? ¿Existe exceso de inversión en existencia y en un activo fijo? Le hago esa pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué volumen de producción necesita para que el importe de sus ingresos sea igual a la suma de sus costos fijos y variables sin ganar ni perder? Le dejo como tarea esas preguntas para que ustedes lo resuelvan. Dentro del objetivo del análisis financiero, ¿no?, es donde se cumple, digamos, las obligaciones legales de carácter tanto económico, financiero, laboral y tributario. El estudio de todos los factores que intervienen, sea positivo o negativo, en los procesos de la producción y comercialización de bienes o en la prestación de servicios, en constante inquietud de quienes de una u otra forma participan en el quehacer económico de la entidad, toda vez que los resultados positivos o negativos de tales procesos incrementan y luego reduce. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los valores patrimoniales también van a modificarse, ¿no? Se van a componer a los provechos y al desmedro de la liquidez y solvencia de la actividad. Otro de los objetivos esenciales de la gestión financiera es la búsqueda permanente del equilibrio financiero. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, tenemos que adecuar constantemente todos los flujos monetarios que permitan la medición de la rentabilidad de los capitales invertidos. Dentro del análisis financiero, ¿no?, se examina también las condiciones de realización de este equilibrio. Profesor, ¿es dificultoso analizar los estados financieros? ¿Me limitan algo? Así es, a través de los movimientos, ¿no? Voy a analizar, ¿no?, si en forma obligada, en el aspecto técnico contable, obtengo la información, obviamente va a ser de carácter financiero, mediante los estados contables respectivos. Profesor, entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Si yo puedo comprender una información como usuario y puedo proporcionar a la oficina de contabilidad para que pueda interpretarlo, así es. Todos son partícipes, ¿no? Desde mesa de parte, ¿no?, personal de limpieza, hasta arriba. Pero dentro de la gestión financiera, a veces tomamos una simple contabilidad expresada en términos monetarios. Pero la contabilidad es una técnica de registro, ¿no?, basada en la constatación de los hechos económicos, en tanto que la gestión financiera implica, de hecho, una acción. ¿Cuál es la necesidad del análisis financiero? ¿No? Los estados financieros son el resultado de conjugar los hechos económicos, ¿no? O sea, vamos a ver dentro del registro de la contabilidad convencionales contables y juicios personales que influyen en su elaboración con el objeto de suministrar a los interesados en un negocio información acerca de la situación y desarrollo financiero. Pero también tiene un resultado de operaciones efectuadas por el ente económico, ¿no? Por eso, pero dentro de las convenciones contables, ¿usted cree que se pueden desarrollar y ser aceptados? Así es. Por eso que existen el principio de contabilidad. Y el principio de contabilidad da la frecuencia, ¿no?, de obtener la doctrina contable.
al saber la doctrina contable, entonces cada empresa ya tiene que aplicar la política contable. ¿Cuál es la norma que tengo que determinar? ¿No? ¿Cuál es la norma contable que me permite interpretar para poder elaborar y preparar los estados financieros? Cuando un estado financiero es bien preparado y presentado, ¿no?, son insuficientes como cuadros numéricos. Se explica a los gestores de negocios. A los usuarios da una importancia, un significado de cifras contenido en ellos, ¿no? Y se pregunta, ¿no?, ¿qué hacer a la vista de ellas, ¿no? En esta situación tenemos que ser necesario analizar los estados financieros a fin que proporcionen referencias a hechos concernientes a un negocio o actividad económica. Al inicio de un análisis presupone en quién lo efectúa la posesión de ciertas ideas previas sobre lo que va a analizar del método de análisis que ha de emplear. Por ejemplo, en la época actual, la constitución de un negocio y su consecuente operatividad no solo la motiva el propósito de obtener un lucro en beneficio de su dueño, sino además el deseo de satisfacer una necesidad social. Así es. En virtud, todas las personas, en alguna forma, están vinculadas como un ente económico, por decir, una empresa, un inversionista, un acreedor, trabajadores. A través, a través de este interés de información, ¿no?, repercuta, digamos, de que nuestra economía, nuestro bienestar social, al optar estos análisis financieros, ¿no?, orienta la obtención de suficiente elemento, ¿no?, para respaldar, ¿qué cosa? Las opiniones, ¿no?, que se hayan formado con respecto a la situación financiera y a la productividad de la empresa en mención. O sea, dentro de este proceso del análisis, debemos concluir que los estados financieros contienen un mínimo de información relativamente objetiva, útil para la toma de decisiones. Sin embargo, no puede propender a la toma de decisiones de una manera automática. Por eso, cada emprendedor, ¿no?, cada profesional de la materia tiene que saber utilizar y adecuar la información. La estructura con fines de análisis financiero, ¿no? Dentro de ello, ¿cómo se analiza, ¿no? ¿Cómo se analiza, ¿no? ¿Cuál es la estructura en sí? Lo primero, vamos a reclasificar. O sea, la reclasificación muy importante. Tengo la información, tanto interna como externamente, ¿no? Esta reclasificación es una medida fundamental para la elaboración de los estados financieros, ¿no? Me va a permitir que sea necesario tener muy en cuenta el significado de los saldos, en razón a su naturaleza, el tiempo y a las circunstancias. La simplificación me va a permitir, ¿qué cosa? ¿Qué fin es lo que voy a realizar, ¿no? ¿Qué características fundamentales es lo que se va a obtener, ¿no?, dentro de la cifra? El carácter de la información a utilizar, ¿no?, se expresará, digamos, qué tipo de investigación financiera es la que se requiere para la información contable, ¿no? Y luego se puede aplicar a los procedimientos de análisis e interpretación de los estados financieros. Y para analizar me va a permitir varios pasos, ¿no?, de cómo tengo que hacer. Y el último punto, la presentación de los resultados, ¿no? ¿Cómo tengo que preparar el informe? Vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de esta reclasificación muy importante, ¿no?, en el caso del estado de situación financiera, ¿no?, una reclasificación, los saldos en cuentas bancarias.
sea, no se deben compensar, sino más bien es necesario reclasificarlo los saldos acreedores en el saldo de pasivo corriente. Cuando existan circunstancias en que la entidad esté imposibilitada de disponer de estos fondos por medidas restrictivas, dentro de corto plazo tendrá que ser presentado como disponibles. A largo plazo en el activo no corriente. Otra reclasificación también tenemos las obligaciones, ¿no?, a favor de la entidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es desagregar, o sea, desagregar la relación del giro de negocio en comerciales y no comerciales, ¿no? Clasificarlos en corto o largo plazo. Si es un activo corriente o no corriente, de acuerdo a su vencimiento. Y tendrá presente las estimaciones existentes para cuentas de cobranza dudosas. Y habrá de deducir los efectos de no distorsionar los índices de liquidez. Otro aspecto también tenemos lo que es el rubro de existencia, ¿no? Son aquellas que estén por recibir. Es de tener en consideración su naturaleza como desembolso efectuado. Excluirá los efectos de rotación, pero tomará parte de cómputo como liquidez. A la vez también se puede estimar para desvalorizar, ¿no? En existencia tendrán en su caso. Y a la vez deducir las partidas que dieron origen. Otro aspecto también tenemos los activos fijos, tangibles, ¿no? Presentar, digamos, la depreciación acumulada, ¿no?, según corresponda. Deducirla. También hay un tratamiento que debe seguir el activo fijo intangible respecto a su amortización acumulada. Los intereses diferidos, ¿no?, dentro de los reclasificados en el activo o pasivo son materia de estudios o efectos de deducirlas en las correspondientes cuentas del pasivo o activo que se origina. También tenemos las acreencias, ¿no?, a cargo de la entidad, al igual de las que son a su favor, ¿no?, pero divide, ¿qué cosa? Lo comercial y no comercial. Toma atención al giro de negocio, si es corriente o no corriente, pero todo lo función en el tiempo de su vencimiento. También tiene otro significado los montos, ¿no? También tiene los anticipos concedidos, ¿no? Estos tendrán que presentarse en el activo corriente y no corriente, según su propósito. Pero este es como existencia por recibir, unidades por recibir, trabajos en curso o por servicio aún no recibido. Otro aspecto también es las provisiones para beneficios sociales o similares. Serán presentadas deducidas, de ser el caso, de los adelantos otorgados con carácter cancelatorio, por tales conceptos integrando el pasivo corriente. También tenemos el rubro del patrimonio, ¿no? El patrimonio tomará en cuenta el capital efectivamente pagado una vez deducida la parte suscrita y no pagada a la fecha del análisis financiero. Y como último, tenemos los que es a través del estado de resultados, ¿no?, que se toma el análisis del ingreso como los costos y gastos, identificarlo, ¿no? ¿A qué actividad principal del negocio va a ir, ¿no? ¿Qué calidad de conexos eventuales, ¿no?, se va a determinar? ¿Y qué voy a identificar si encuentro alguna dificultad o elemento que han intervenir en el análisis y posteriormente la interpretación de la gestión o desempeño por ende de su incidencia de la rentabilidad de una entidad, ¿no? Hay casos y casos que se ven en el estado de resultados, ¿no? Dentro de la simplificación también tenemos los fines, ¿no? Pero ¿cuál es el fin de todo ello? El significado de las cifras, ¿no? Y sus relaciones, si es dificultosa en comprenderla, ¿no? A veces hay un esfuerzo de simplificar su expresión.
Otra simplificación también se puede concentrar la atención de la magnitud, ¿no? De tantas cifras, ¿no? De relación existente entre estas, ¿no? También se puede estudiar las cifras con fines de análisis financiero, ¿no? Proceder a una simplificación de expresión con cifras de valor numérico representativo. Y no solo ello, compararlo, ¿no? Que deriven a tales cifras, facilitando con ello el entendimiento de su significado. En este caso, tenemos tres tipos, ¿no? De simplificación, de cifras individuales, de una relación entre cifras y de un grupo de cifras. En el caso de cifras individuales, como sabrán, ¿no? Toman decimales en unidades, ¿no? Se convierte, ¿no? Si tengo datos numéricos en decimales, lo puedo simplificar en unidades, luego en docenas, luego en centenas o en millares, de acuerdo a quien me solicite, ¿no? También dentro de una relación en cifra puede hacerse por medio de representación gráfica, ¿no? A veces vemos cuánto es el porcentaje que me va a determinar. Tengo una información, como verá el caso, lo divido y presiono la tecla de porcentaje y ya tengo, cuánto es el porcentaje. Pero me dice el número entero, lo redondeo, ¿ya? Pero está la información. Y el otro grupo de cifras, cálculo en promedio, ¿no? Es un cálculo que se determina el promedio, procurando elegir la clase de promedio más conveniente para el caso específico que demanda del análisis, ¿no? Pero todo ello se hace a través del método estadístico. El carácter de la información a utilizar, ¿no? Es muy importante, como le mencioné al comienzo, ¿no? Entra la etapa de la investigación financiera, ¿no? Porque me va a permitir, ¿qué cosa? Para la información contable, ¿no? Y proceder, ¿no? Aplicando a los procedimientos de análisis e interpretar a los estados financieros. Indudablemente, el resultado de una investigación dependerá de mayor a menor, como toda investigación, ¿no? Toda información que se obtenga, llevarla al término. Por ejemplo, el análisis de los gastos administrativos se efectuará en forma más fácil en una entidad que cuente con un sistema racional de los gastos de este tipo, que en aquella que utilice métodos precarios de control. En esta condición, obligará a practicar laboriosamente la reconstrucción de los rubros pertinentes. Y por lo general, no me va a permitir arribar a conclusiones seguras y valideras. Entonces, toda buena información debe ser analítica, exacta y fácil de entender. Los datos globales y sin discriminación inexacta o de cómputo dificultoso perturban sin duda la realización de la investigación. Si dentro de la información al momento de compilar, ¿no? Voy a denotar qué cosa, la homogeneidad. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, voy a considerar de gran importancia, dado que es necesario que los datos de una serie de valores deben ser composición uniforme. Y me va a corresponder que la misma unidad del tiempo, ¿no? Para poder realizar. Por ejemplo, no sería posible comparar los ingresos por ventas de un trimestre con los obtenidos durante un ejercicio económico. Tampoco se podría cotejar el costo de producción de una empresa dedicada a la industria textil con el que corresponde a aquella cuya actividad es la elaboración de combustibles y lubricantes. Obviamente, porque son actividades distintas. Los numéricos podrán diferenciarse, pero la información para poder comparar no me va a poder determinar, porque no estoy dentro de este sector. Un analista, si en los datos obtenidos influye factores irregulares o anormales, ¿no? Que pueden distorsionar la interpretación del análisis. ¿En qué sentido, profesor? Un ejemplo.
Si en los ingresos existen partidas importantes por la venta de bienes de activo fijo, o si la producción ha disminuido como consecuencia de conflictos laborales o por veda estacionaria, ¿no? Entonces tengo que prevenir, ¿no? Tener en cuenta mucho en ello. Al efectuar el análisis financiero es preciso ponderar las causas que gravitan en las fluctuaciones de la información recolectada. Así es. Por eso dice carácter de información a utilizar. Fases para analizar. Dentro de esta fase para analizar, ¿no? El análisis financiero va a permitir esas fases. 1. Preparación o recolección de datos. ¿Qué cosa es? O sea, tengo que reunir aquello que nos interesa reunir. ¿Sí, breve? 2. Aplicación de los métodos de análisis. Tenemos que adoptar procesos, no solo adoptar, adecuar también, ¿no? Procesos, fórmulas, comparaciones que nos dan elementos para el estudio de la investigación. 3. Coordinación de los resultados del análisis. ¿Qué me da a entender con ello? Tengo que interrelacionarme, ¿no? Hacia los resultados obtenidos por la aplicación de los métodos de estudio, a fin de facilitar las conclusiones. 4. La interpretación de los resultados del análisis, ¿no? Es donde vamos a extraer, ¿qué cosa? Nuestras propias conclusiones sobre los estudios realizados. 5. Sugerencias basadas en la interpretación. O sea, vamos a presentar recomendaciones a modo de soluciones para corregir, mantener y expandir, ¿no? Situaciones de la empresa. Entonces, con toda esa fase, para poder, digamos, entrar a un análisis financiero, el directorio, ¿no? Va a hacer preguntas, ¿no? Y va a servir mucho, ¿no? Va a servir mucho de esas respuestas que uno le puede brindar para que ellos también, al momento de tomar sus decisiones, ¿no? Funcione la operatividad, ¿no? La operatividad tanto administrativa contable y pueda reflejar la información que sea una información relevante. Presentación de los resultados de análisis. ¿Qué quiere decir con esto? Es necesario establecer la relación entre el informe y el informado, ¿no? Es decir, el analista, ¿no? Tiene que percatarse su capacidad y las circunstancias de las personas o usuarios a quienes va su informe. Pero toda vez que no es posible preparar un informe que satisfaga las exigencias de todas las personas conectadas con el negocio, debido a sus intereses y capacidades son diferentes. Por el contrario, si se pretendiera preparar un informe que logre satisfacer a todos los interesados, es muy probable que no deje satisfecho a ninguno de ellos. Por eso, el analista de los estados financieros tiene que determinar, ¿no? ¿Qué cosa? Que los resultados de su investigación tengan estos informes de acuerdo a estos pasos. 1. Claro y preciso. ¿Por qué claro y preciso? Porque un informe, ¿no? Al hacer un informe, un discurso, para eliminar lo superfluo, o sea, determinar qué cosa, los hechos, ¿no? Que debe ser asentado concisamente. Las conclusiones y recomendaciones deben ser accesibles y justas, que dejen ver su fondo desde el primer momento y debe de evitarse proponer dos o más soluciones para un mismo problema. Solo se le logrará confundir, ¿no? El que está, digamos, obteniendo el resultado o recibiendo el informe. Otro aspecto también es
el completo, ¿no? Un informe completo consta tanto que los datos favorables como los desfavorables también, ambos por igual que interesen al hombre de negocio, ¿no? No solo al hombre, la mujer de negocio. Hoy en día las mujeres también están en el negocio. O sea, prácticamente las personas que en este mundo globalizado. Pero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las conclusiones sean adecuadas para luego tomar decisiones, ¿no? De contar con la información referida y cumpla la fase del negocio. Luego tenemos el concreto, ¿no? No debe contener material distinto al problema en cuestión, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? O sea, el material debe estar referido a casos determinados y específicos de la empresa. Debe de evitarse abstracciones y generalizaciones que solo conducen a duda o desconfianza. Es preferible orientarse por conclusiones en las que se aprecian las existencias directa e indirecta de relaciones inherentes a la gestión de la empresa. Desarrollo lógico. El trabajo debe seguir una secuencia perfectamente definida en la que se distingan etapas de seguimiento lógico y natural. Pero también tenemos que presentar primero el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema en sí? Para luego determinar la base de mi análisis, ¿no? Y poder finalizar con una conclusión adecuada, ¿no? Oportuno. ¿Por qué oportuno debe ser un informe? O sea, un informe depende de las circunstancias, del momento, o sea, la oportunidad en sí, ¿no? Que me va a proporcionar de los resultados que he investigado. La presentación extemporánea en lugar de auxiliar para tomar una decisión. Es muy posible que origine una situación falsa de las apreciaciones inmediatas que se deriven en tal condición. Para que la decisión tenga un buen apoyo, eso es lo que yo lo sugiero, en la información, esta última debe ser oportuna, concordante con el periodo a que va a afectar la primera. Como lo estamos viviendo, ¿no? Como lo estamos viviendo hoy en día. Método de análisis financiero, ¿no? El análisis de los estados financieros para que cumpla su cometido necesita de la comparación de los diversos elementos internos que han participado en el pasado, existen en el presente y que se espera se proyecten hacia el futuro de la entidad. La simple comparación es suficiente en muchos casos para poner de manifiesto la relación fundamental que existen, ¿no? Los elementos que comparan la apreciación de grado y, ¿sabes qué? La naturaleza de tal relación, ¿no? Que pueden obtener, ¿qué cosa? El método. Todo método tiene su análisis, un análisis correlacionado, que me va a poder, ¿qué cosa? Comparar, ¿no? Comparar la información que tenga, los datos que tenga, y luego puedo producir los resultados, que puede ser numérico y que la numeración también sea correcta, ¿no? Y tenga lógica al momento de interpretarla, ¿no? Cuando se habla de fin del análisis del estado financiero, eso es solamente simplificar las cifras. O sea, el contenido me tiene que facilitar, ¿no? Para poder, como contador, interpretarlo. Y no solo como contador, como auditor también, interpretar el significado y su relación, y tiene que ser comprensible, ¿no? Si tiene un conducto regular que llegue
a una información factible al momento de comparar mediante los métodos, o sea, el análisis sí va a ser entendible. Los métodos de análisis financiero que con frecuencia se emplean para el estudio de los estados financieros de una determinada entidad, tenemos dos: los métodos de análisis vertical y los métodos de análisis horizontal. Dentro de los métodos de análisis vertical se basa, ¿no?, a que tenemos que estudiar las relaciones entre los elementos contenidos en un solo grupo de estado financiero. ¿Y qué voy a utilizar ahí? Dos puntos: la reducción de los estados financieros en porcentaje, y el otro, el método de razones, ¿no?, o de indicador financiero. ¿Cuál es la razonabilidad en sí? Y el segundo método, el método de análisis horizontal, que estudia las relaciones entre los elementos contenidos en dos o más grupos de estados financieros de fechas sucesivas, ¿no? Y me ha empleado ¿no?, estos métodos de en aumento o disminución, ¿no?, de acuerdo también a las cifras como va, de un año anterior a otro año. O sea, del año anterior al año actual, tengo que comparar. Si el año anterior fue positivo y el año actual es negativo, obviamente va a haber una diferencia, una comparabilidad. Y yo tengo que determinar ese análisis por qué, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Y el método de tendencia, de acuerdo, digamos, a la evolución que se va, qué sucedió en el primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Si dentro de mi plan de trabajo, que era los 5 años, ¿favoreció o no favoreció? ¿No? Todo ese esquema es donde se realiza este tipo de método, ¿no? Análisis interno y externo. En el análisis financiero de los estados financieros, atendiendo a las fuentes, muy importante la fuente de información, que los datos me podrán, ¿no?, comparar y también clasificar tanto interno como externo. Pero ¿qué cosa es un análisis interno? Se realiza con fines administrativos, o sea, lo que los procedimientos, ¿no?, de que la gerencia ha determinado, ¿no? Estos datos obtenidos de la entidad directamente, el analista, ¿no?, podrá tener el acceso a toda la fuente de información. El estudio se hace revelando datos adicionales de lo que muestran los estados financieros. En cambio, el análisis externo es un poco muy complicado. ¿Por qué? Porque la información lo vamos a ver desde afuera, ¿no? El analista no tiene el contacto directo con la empresa. En este caso utilizarán los datos que se faciliten y a ellos tendrán que limitar su acción. Este es el análisis normal que suele realizar, ¿no?, un banco para otorgar un préstamo, ¿no?, o un proveedor para conceder un crédito, o el que haría un futuro inversionista, ¿no? Cabe señalar que en algunos casos, tanto el análisis interno como el externo confrontan los datos obtenidos de los estados financieros de la entidad. Pero también me va a permitir que con las cifras estadísticas, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, se va a poder visualizar de acuerdo al giro o la actividad que realiza la empresa. Pero todas estas situaciones pueden cambiar, ¿no?, las interpretaciones sobre sus condiciones de cada entidad, las limitaciones que pueden presentar en los estados financieros, las expresiones de la realidad en sí, qué tipo de método he planteado dentro de mi análisis para poder recomendar
y a la vez las circunstancias que me lo permitan. Y tenemos tres tipos de procedimiento. Uno, que comparar los elementos de los estados financieros de un periodo obteniendo el porcentaje y coeficiente. O sea, ya me facilita esa información. Segundo, comparar las cifras, porcentaje e indicadores financieros de los estados financieros del periodo, con lo que corresponda a ejercicios sucesivos. Y tercero, comparar los datos así obtenidos en la medida de lo posible con estadísticas o datos de otras entidades de la misma actividad económica. Dentro de la descripción de los métodos de análisis financiero, ¿no? Esta relación, ¿no? Con los métodos que me va a poder, digamos, analizar, ¿no? Y voy a poner, considerar qué cosa, que resultados que se conjuguen anteriormente, ¿no? De un año a otro año, o sea, de año anterior a año actual, puedo, digamos, qué tipo de características me va a poder enriquecer. O sea, no solo es, tengo la información y ahí no más queda, sino también tengo que ver, ¿no? Porque esa es la pregunta que hace cada accionado, ¿no? ¿Cómo fue las ventas durante los 5 años? ¿No? ¿Y qué información vas a sacar? ¿Acaso vas a sacar la factura? ¿Vas a sacar el libro de registro de ventas? No, hasta ver los estados financieros, ¿no? El estado de resultados hace la comparación de los 5 últimos años. Esa es la información que solicito. Cuando voy a pedir un préstamo, lo primero que el banco me va a decir, ¿no? ¿Tienes deuda? ¿Cuánto de liquidez tienes? ¿Qué pasa si no tengo liquidez? Entonces, todas estas características me va a permitir, ¿no? Me va a permitir que estos 4 puntos que ustedes reflejan en la pantalla, ¿no? Voy a poder determinar. El analista o el especialista de los estados financieros ya tiene que tener estos 4 puntos muy importantes. Uno, la reducción de los estados en porcentaje. 2, métodos de razones o indicadores financieros. 3, los métodos de aumentos y disminuciones. Y el cuarto, el método de tendencia. Pero dentro de esta característica, dentro de la reducción en porcentaje, tenemos, ¿no?, los siguientes. Reducción de los estados por ciento. ¿Qué voy a ver ahí? Base del método. O sea, ¿qué tipo de método es lo que voy a aplicar? En el caso de los estados financieros se aplica el método axioma matemático. El todo es igual a la suma de sus partes. Repito, se va a sustentar en el axioma matemático. El todo es igual a la suma de sus partes. ¿Cuál es el proceso matemático en sí? Dividir cada una de las partes del todo entre el mismo todo y el cociente multiplicarlo por 100. ¿No? C. Eliminación previas. Cuando se aplica este método de análisis financiero al estado de situación financiera de la entidad, se deberán eliminar las cuentas de evaluación que correspondan a cada rubro de activos, tales como la de cobranza dudosa, de valorización de existencia, la de prestación y amortización acumulada. Asimismo, tanto en el activo como en el pasivo, se reducirá a los derechos y a las obligaciones a corto y largo plazo, los correspondientes intereses por devengar. Profesor, pero también se puede reducir únicamente por ciento los valores netos del activo y pasivo. Así es. En cuanto a su aplicación porcentual en el estado de resultado, debe considerar como base de medición al 100%. O
el importe de las ventas netas, es decir, tienes que deducir las ventas totales, las devoluciones, los descuentos, las rebajas y las bonificaciones concedidas a las ventas. El empleo incorrecto, el método al haber sido elaborado para la aplicación de análisis vertical de las cifras contenidas en los estados financieros. Y la función del método viene a ser, ¿no?, que este método es tan solo un punto de partida posteriores al análisis. O sea, dado que su empleo tiene el carácter de explorativo. Los métodos de razones e indicadores financieros tenemos principio básico, esto quiere decir que deben de existir proporciones adecuadas, ¿no? Las distintas partidas integrantes de esto, que lo que me va a permitir, ¿qué cosa? La disposición de nuevos elementos de juicio para el estudio de la situación financiera de la entidad. Este principal método de análisis vertical lo constituye las razones o indicadores financieros, también denominados coeficientes de índices. Coeficientes de índice. También tenemos las limitaciones del método, ¿no? Si bien las relaciones existen entre los diversos elementos, los componentes de los estados financieros pueden ser apreciados por medio de razones o coeficientes. No debemos olvidar que estas solo cumplen una misión de auxilio para el estudio de las cifras. La correlación previa también son cifras contenidas en los estados financieros y es posible calcular un sinnúmero de razones. También tenemos los números de razones a utilizar, ¿no? Es establecer la cantidad necesaria de razones o coeficientes para realizar el análisis de los estados financieros. Es impropio que estos se establecen en función de la naturaleza del análisis. Empleo incorrecto, voy avanzando rápido porque ya está con la hora, las razones coeficientes cumplirá su misión de auxilio de análisis. Otras principales razones también que hay se explica la comparación de los elementos, de los componentes de los estados financieros de una entidad, pero también, ¿sabes qué? Obtenemos la ilimitada cantidad de razones, las más conocidas por su utilidad, ¿no? Al igual que se provienen en estos tres tipos de relaciones. Uno, de situación o estáticas, de resultado o dinámica, o de situaciones y resultados o estática menos dinámica, ¿no? Como verán ahí, ¿no? En estas razones, cuando ustedes van a aplicar, ¿no?, sus razones con indicadores, como les estaba mencionando, la situación estática, mire todo, ¿no?, cómo le expresan la liquidez severa, ácida, la independencia financiera, la autonomía a largo plazo, la solvencia patrimonial, la importancia del inmovilizado tangible, ¿no? Luego también tenemos los resultados dinámica. ¿En qué momentos se aplica? Cuando hay margen, ¿no? Cuando hay margen tanto para beneficio bruto, explotación o ante deducciones legales o neto. En cambio, de situaciones y resultados estáticos menos dinámicos vienen a ser los créditos otorgados o obtenidos, la rotación de existencia de activo fijo, capital de trabajo o de patrimonio. Y como último, la rentabilidad de patrimonio y la rentabilidad general, ¿no?, según su expresado. Los métodos de aumento de disminución, ¿no? Tenemos el principio básico, conocer el pasado, que es muy importante, la comparación, comparar de un año a otro año, y la aplicación de los métodos que son aplicables, ¿no? Estado de situación financiera comparativo, el estado de resultado comparativo y el estado de flujo de efectivo comparativo. En cambio, la tendencia sabemos muy bien que hay épocas, ¿no?, marcadas en su desarrollo, en su prosperidad y en su declinamiento. En el orden de correlación previa, este método previamente ordena en forma cronológica las cifras que motivan el análisis. En cambio, las consideraciones para su aplicación debe tan solo calcularse las tendencias de los elementos significativos que tengan relación
pero también se debe presentar tanto la cifra absoluta como la relativa, y evitamos la abundancia de comparación. Aquí vamos a ver así rapidito, ¿no? Cómo se analiza los estados de situación financiera de una empresa no financiera. Cuando se habla de no financiera, vienen a ser actividades empresariales, ¿no? Comercio interno o externo. Tenemos la estructura, tenemos la fase y método de análisis, tenemos el método estructural y el análisis. Ojo, el 2 y el 4 no son diferentes, son dos estilos diferentes, no se vayan a confundir. Uno, la estructura, miren el activo financiero. ¿Cómo determino? A través de mis proveedores, ¿qué reflejo? El efectivo, el cliente y la asistencia. Entonces ya determino en sí, ¿no? Cómo el analista o el especialista de estado financiero va, digamos, a comparar, ¿no? A determinar, ¿no? Y ver cuáles son la información, ¿no? A través de las conciliaciones bancarias, a través de las facturas o los comprobantes electrónicos y a través de el inventario. Y el proveedor a través de la factura de cuentas por pagar. Pero mira, ¿cuál es el efecto? ¿No? ¿Dónde y cómo se ha empleado el dinero? El efecto, inversiones, corto plazo, largo plazo. El corto plazo, ¿no? Obviamente el dinero va y viene. Hay un derecho, hay una existencia. En el largo plazo, el derecho y el bien fijo intangible. En cambio, mira, el pasivo tiene su causa, tiene un financiamiento que puede ser a corto o a largo plazo. En el corto, las obligaciones rápidamente, ¿no? Cuando yo digo rápidamente, o sea que está dentro de los 30 días, que los puedes cumplir. Y cuando son a largo plazo, viene a ser de 12 a más meses. Obligaciones y recursos propios. Esta es la estructura, ¿no? De cómo se analiza cuentas por cuentas. Vamos a ganar el tiempo, ¿no? Estas son las cuentas que se analiza para poder realizar en el estado de situación financiera. Luego, en la fase de método de análisis, mire cómo determina el subconjunto y el conjunto. El conjunto de activo, el conjunto de pasivo, el conjunto de patrimonio neto. En cambio, el subconjunto ya se desagrega. ¿Quiénes son activos corrientes? ¿Quiénes son activos no corrientes? Pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Esta fase me va a permitir aplicando estos métodos, tanto vertical, horizontal o como análisis correlativo. Dentro del análisis de conjunto, en el método estructural tenemos el análisis, el método vertical, horizontal, la cifra relativa o porcentual, las divisiones planteadas. En cambio, en los conjuntos, formas integradas, determino qué conclusiones hay y lo comparo, ¿no? Por los periodos de 2 o más años. Esta es la fase ya 4, ¿no? El análisis del método de razones con los indicadores, ¿no? Con los indicadores. Tengo que darle un comentario previo con la razonabilidad del criterio. Luego las razones más usuales que he encontrado, ¿no? Para explicarle al directorio. Y estos son los indicadores muy importantes. La liquidez, la solvencia, la solidez y la rentabilidad. Estos son los ratios, o sea, los indicadores financieros, lo más importante, ¿no? La liquidez, hay 3 tipos de liquidez, corriente, severa y absoluta. La solvencia, si hay una independencia financiera, si hay una autonomía a largo plazo y si hay una solvencia patrimonial. En la rentabilidad tenemos 3 tipos, rentabilidad de patrimonio, de capital y la inversión general. En este último cuadro determino el ROE. ¿Cómo determino el ROE en sí? Si fue hay rentabilidad o no hay rentabilidad en sí. Este es en el resultado, también determina las mismas 4 fases. Estas son las estructuras, el subconjunto en ingreso y el subconjunto en gasto. Estas son las cuentas que se determina tanto ingreso como gasto. Este es el estado de resultado. Y estas son las fases sin método que también se aplica lo mismo para poder obtener el uso adecuado. El método de estructura, como el mismo, se determina en el estado de situación financiera y el análisis obviamente tiene que determinar si hubo venta o si hubo pérdida, utilidad, pérdida.
Muchas gracias. Cualquier consulta, cualquier duda, ahí está mi correo electrónico. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Espero que esta información haya sido adecuada. La próxima semana, las 3 últimas, veremos ya full caso práctico de acuerdo al sector correspondiente. Muchas gracias. Que tenga muy buenas tardes.